del Santo Evangelio para este día, según Mateo 13, comenzando a leer en el verso 24 al 30 y luego del 36 al 43. Gloria a Dios. Oh Señor. Así dice el Evangelio para esta ocasión. Jesús le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse con un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo granos. Entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diréis a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Entonces dejó a la multitud y entró a la casa, y se le acercaron los discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Y él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, si como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará al horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señor, aleluya. Tú vienes a bendita. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Tú vienes a bendita. Aleluya, Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Me llama la atención, como la semana pasada, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Estas palabras de Jesús siguen insistiéndose hoy otra vez. Es un llamado no solo a oír, sino más bien a escuchar con atención, a recibir en fe que nos ayude a comprender, a tener conciencia de lo que Dios quiere para nosotros. Es apercibimiento, es tomar acciones de cambio en nuestra relación para con Dios. Es tomar acciones de cambio para dentro de nosotros mismos y dentro de nuestras luchas internas. Es también para cambio entre nuestras relaciones con nuestros prójimos.
y es cambio para propósitos del reino de Dios. Recuerden que la parábola era acerca del reino de Dios. Así que el reino de Dios está presente en muchas de esas palabras para explicar cómo es el reino. Estas palabras de Jesús, según Mateo, tienen un nivel o estatus valorativo y espiritual de exhortación por un lado, pero también de mandato. El que tenga oídos para oír, que oiga. Al decir de Juan 39 al 40, hay palabras que como llevan también esta connotación de exhortación, pero también al mismo tiempo mandato, ¿verdad? Cuando en Juan, por ejemplo, dice: escudriñad las escrituras, porque para vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Hoy nos preguntamos entonces, ¿cuál es el significado de lo que acabamos de escuchar? ¿O cuál es el significado de lo que leemos? ¿Cómo escudriñamos la Biblia a la luz de esa buena noticia de Dios en Jesucristo y a su vez el reino de Dios o de los cielos que Jesús mismo nos anuncia, nos enseña, nos proclama y pone también los ejemplos? ¿Cómo leemos desde la fe en Dios que llega a un encuentro con Dios? O el Dios que ha venido en Cristo a encontrarnos y ha enviado también su Espíritu para que nos regeneremos y nos reencontremos, ¿verdad? Nos reconciliemos con Dios, ¿verdad? En Mateo es Emmanuel, Dios está con nosotros. En Jesús, Dios está con nosotros. Y se dirige también a nosotros entonces esta parábola del reino de los cielos. Jesús quiere también conversar con nosotros. La Escritura todavía nos habla y nos seguirá hablando a nosotros. Ahí tendremos entonces cuál es esa relación con el Hijo. ¿Cuál es esa relación con el Hijo del Hombre? Como dice aquí la parábola. Eso es representativo, la palabra hijo. Jesús identificándose como Hijo del Hombre es el representativo de la humanidad que Dios mismo quiere redimir. Y Él toma el lugar de nosotros en la cruz y siendo un Hijo de Hombre, ¿verdad? Como uno de nosotros. Y en este caso, Hijo de Hombre puede verse de esa manera, representativo de la humanidad que Dios mismo quiere redimir, renovar, reconciliar, sanar y llenarnos de paz. Por un lado, las escrituras bíblicas encuentran su cumplimiento en Jesucristo, anticipando esa vida abundante como la habla en Juan, en el Evangelio de Juan, o la vida eterna. O en Pablo, la gracia salvadora, el amor redentor. Por otro lado, la palabra también anticipa, nos adentra, o esa relación con Cristo y con las Escrituras, con el Espíritu de Dios, nos adentran a crecer en ese compartir de las bienaventuranzas, el fruto, los dones del Espíritu, la compasión amorosa para hacer justicia, misericordia, siendo humildes y dándole gracias y dándole la gloria a Dios, procurar la paz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Puede verse como una exhortación urgente, advertencia firme y fuerte para escuchar con fe, con humildad, como hablábamos ahora, dando ese honor, esa gloria y con integridad, con conciencia al mismo tiempo. Es tomar en serio esa palabra de Dios, ese evangelio, esa enseñanza del reino, ¿verdad? Que nos llama a atención, o como que nos llama y por un lado la palabra nos señala, como decíamos esta mañana, nos acusa, pero por otro lado también nos redime, nos perdona, nos muestra esa gracia del amor de Dios y nos da
primicia, nos da esas promesas del Espíritu que nos regenera, y nos permite entonces tener esa comunión con Dios, y teniendo esa comunión con Dios seguimos a Cristo. El que tenga oídos para oír y que oiga implica no solo escuchar, sino poner en acción la vocación bautismal de todos nosotros. Proclamar el Evangelio, la buena noticia de Dios. Poner en acción los ministerios, los oficios para el alcance misionero, para la propagación de los propósitos de Dios, para en esa entrega para una buena mayordomía y servicio caritativo a todo ser humano, y también velar por esta creación. El trigo y la cizaña nos vuelven a recordar al tema del calentamiento global en estos días, porque es ambiental. Y en Romanos, en la carta de los Romanos, la que se leyó, vemos cómo esa creación espera, ¿verdad?, por los hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿verdad?, en ese sentido. Y ante lo que está pasando en el día de hoy, nos damos cuenta de que hay gente que siembra cizaña, en el sentido de decir, no está pasando nada. No, eso es pues en el mundo, a través de la historia han cambiado los climas, y hubo una época en que se congeló todo, y otra época en que y empiezan ahí a tratar de, como digamos, no se preocupen mucho, esto es algo pues temporero, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta de que han pasado bastantes años desde que se ha anunciado que debíamos velar por cómo estamos cuidando la creación, en las emanaciones tóxicas y toda esta, el carbono primero, los gases primero, el fracking que se hace en la tierra para sacar el gas natural, y los daños que eso hace a la tierra, al agua, a los animales, que en algunos casos se ha colado ese gas y ha matado ganado completo de vaca, ¿verdad? Porque se toman esa agua envenenada, ¿verdad? No se toman las provisiones, y ahora vemos cómo, ¿verdad?, cómo eso no es verdad. El calentamiento global no es verdad, pero mientras tanto algunos se siguen haciendo ricos, ¿verdad?, y se sigue haciendo daño en la tierra, y la mayoría de la gente estamos viviendo las consecuencias ya. Quien está viviendo los calores en estos días, que son más intensos que en años anteriores, pues ya con eso nada más se empieza a saber. Fíjense también no solamente en eso, sino que esto no es en Puerto Rico nada más, esto es en todo el mundo. Están habiendo esos fuegos forestales como nunca se habían visto. Están habiendo las sequías grandes, no solo en Puerto Rico, sino en muchos otros lugares del mundo. Están habiendo esas tormentas cuando llegan, pero fuertes. Están habiéndolo en Puerto Rico. Cuando se había hablado, desde que yo era chiquito, ya yo soy viejo, ¿sabes? ¿Cuánto se había hablado de de tornados, ¿verdad? Aquí casi no ocurrían los tornados, ¿verdad? De vez en cuando había una tormenta marina o algo así, ¿verdad? Pero eso de tornado, eso era como para allá, para Estados Unidos, ¿no? Ahora hay aquí, y hay en otros lugares que no había antes, y hay tornados también, ¿verdad? Hay algo que no estamos haciendo bien, y como dice el Romano, todavía esa creación gime a una, esperando, ¿verdad?, porque los hijos de Dios hagan su labor, manifiesten, ¿verdad?, los propósitos de cuidar de esta creación, buena mayordomía de la creación, pero también buena mayordomía de nuestras vidas y de nuestro servicio para con nuestros prójimos, ¿verdad? Así que tiene muchos ángulos, podemos hablar de muchos ángulos, no nos va a dar el tiempo para todo, ¿verdad? Pero estamos ahí, ¿verdad? Pues vamos con el trigo y la cizaña, ¿verdad? Algunos podrían clasificarse, yo soy trigo, y otros dicen, este es como la cizaña, fíjate. Empezamos ahí, ¿verdad? Unos con otros, ¿verdad? Ahí pues aquellos que piensan de sí mismos como se empiezan a clasificar, ¿verdad?
mala hierba, esa es mala hierba, cuidado, y por ahí, ¿verdad? Ahora bien, el mismo Evangelio nos advierte que la cizaña crece junto al trigo y es y ¿sabe qué? Que era muy difícil distinguir entre las cizañas porque eran parecidas, ¿verdad? Según la parábola de los siervos y los trabajadores del campo, ¿qué querían hacer? Pues Señor, vamos a arrancarla. Cuidado, que no vaya a ser que tratando de arrancar el trigo, la cizaña, se lleven al trigo también. Y además, la cizaña tenía raíces más profundas, según y eso pasa, en casa es así. Esa mala hierba es terrible de sacar a veces. Y uno la corta y a ratito vuelve otra vez. Y entonces hay que meterle la asada a veces para sacarla de raíz para abajo, ¿verdad? Pues así hacía la cizaña, tenía la raíz más profunda y por ejemplo si tú la tratabas de arrancar te ibas a llevar entonces el trigo y no iba a haber cosecha, ¿verdad? Así que el Señor de la cosecha, ¿verdad? Lo podemos ver como Dios, ¿verdad? Pues le dice, pues no, esperen a que llegue el tiempo de la siega, ¿verdad? Y entonces se va a poder distinguir de lo que es mala hierba y el trigo, ¿verdad? Y ahí entonces la mala hierba la echan para que se queme y el trigo lo ponen en mi granero, ¿verdad? El campo de la vida y del mundo actual vemos creciendo el bien y el mal, como nos explica la parábola, ¿verdad? Jesús explica la parábola, el bien y el mal, ¿verdad? Podríamos ser algo parecido a la parábola, siendo muy rápidos en opinar y en llegar a nuestras conclusiones y nos dejamos llevar por a veces por la propaganda de desinformación, a las diferentes teorías de conspiración, que las medias verdades que tratan de vendernos como verdades, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero ¿será trigo o será cizaña lo que se nos está presentando? A veces es muy difícil distinguir y mucha gente se confunde porque las propagandas de conspiración y de medias verdades que presentan como verdad y manipulan y la información, eso son campañas millonarias, ¿sabes? Y se meten por todos lados, usan Facebook, usan YouTube, usan de todo lo que hay, ¿verdad? Para tratarnos de vender lo que no es, ¿verdad? Como ahora con el cambio climático. No se preocupen por el cambio climático. Mira, y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Y ya como que se nos hizo tarde, o se nos está haciendo tarde para enderezar la casa, pero hay que confiar en Dios, ¿verdad? Pues eso pasa a veces, ¿verdad? Se fabrican mentiras, se manipulan, se cautivan a la gente o se entretiene la gente en otras cosas y perdemos de perspectiva el reino de Dios, la fe para con Dios, la proclamación del Evangelio, la propagación de esa buena noticia de Dios y de esas promesas y esas bienaventuranzas, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa con esto? Que se ha creado un clima de desconfianza. La gente ahora ni confía y ahora se está intentando de que no confiemos en ninguna autoridad. Pero por otro lado, los que nos dicen que no confiemos en las autoridades quieren ser los que manden, ¿verdad? Quieren mandar. Qué interesante esto, ¿verdad? Y entonces pues se promueve incluso la violencia, la sedición, la intimidación, la amenaza, el odio, la guerra también, ¿verdad? Se está viendo. Y a veces uno cree que es allá en Estados Unidos, pero eso nos rebota acá también, ¿verdad? Nos rebota acá también. Y tanta ahora situación que la sociedad está unos contra otros, el mundo también están los países unos contra otros, ¿verdad? Unos se alinean de una manera y otros, y se promueve que haya ese caos, ¿verdad? Y que mientras eso pase, ¿qué está pasando? ¿Quién está ganando? Si yo los pongo a pelear, si yo los pongo a guerrear, si yo los pongo a dividirse unos con otros, ¿quién será? La cizaña está ahí. El poder del mal o el poder del pecado también está ahí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivamos unidos,
que vivamos en armonía. Ahora, si lo que yo hago es sembrar por ahí la cizaña para que empiecen a pelear, no, tú eres de esto, no, tú eres como nosotros, no eres de ahí, ahí la cizaña gana. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, cómo eso sucede por un lado. Aun cuando vemos que hay un ambiente pecaminoso, dañino o del mal, ¿verdad?, nuestra respuesta no puede ser como siervos de la finca, como los siervos de la finca, de la parábola, y querer arrancar lo malo, o lo que entendemos es pecaminoso, o así de cuajo, ¿verdad? No podemos arrancar de cuajo aquellas cosas o aquellas personas, ¿verdad? A veces son las personas, tenemos contra otras personas, que sean como, que nosotros entendamos sean como cizaña o hierba mala. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tu intención es arrancar al otro o echar al otro para un lado porque es mala hierba, pues estás quitando una vida. Y en realidad tú no sabes si es mala hierba o por completo lo que hay en el terreno de nosotros, de cada uno de nosotros, es mala hierba toda, o habrá cizaña, o habrá trigo también. Entonces no le doy oportunidad a la siega y lo quiero cortar antes de tiempo. Así a veces hacemos con las personas, los cancelamos. Este es malo, este es hijo del diablo, y por ahí para allá. Seguimos, ¿verdad? Y no vemos que en ese a lo mejor hay trigo y lo estamos cortando nosotros. ¿Quién tiene que juzgar? ¿Nosotros o es Dios? Miren aquí, los trabajadores dijeron, pues quiere que la cortemos. Y no, espera la siega. En la siega entonces corta la cizaña, échala al fuego y entonces lo otro lo guardas en el granero, en mi granero, ¿verdad? Así que, ¿quién juzga? Dios es el que debe juzgar. Y si nosotros decimos que el otro es cizaña, no estamos mirando la cizaña que pueda haber en el terreno de nosotros también. Porque a veces nosotros no miramos la cizaña que estamos en el terreno de nosotros también. Así que en ese sentido pues tenemos, no podemos ser, pues la vamos a arrancar de cuajo, ¿verdad? La palabra penetra, y es como una espada de doble filo. Y yo le comparo esto con el bisturí de un doctor, ¿verdad? El bisturí de un doctor, ¿qué hace? Corta esa piel hasta llegar a donde tiene que operar, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando llega ahí? Corta lo que tenga que cortar allá adentro, ¿verdad? Para arrancarle el mal que tiene, ¿verdad? Pero después con el mismo bisturí corta, pero hasta partir el ano, pero después ¿qué hace? Cuando saca lo malo, pues entonces sale uno curado, ¿verdad? Eso es lo que esperamos de una operación, ¿verdad? De cirugía, ¿verdad? Que se saque lo malo, ¿verdad? Así que la palabra de Dios entonces sea eso que nos ayude, ¿verdad?, a tener mejor discernimiento, a no ser apresurado, a no juzgar, y a ver las cosas desde el punto de vista de Cristo y del reino de los cielos, ¿verdad? Otra palabra, en otras palabras, no podemos tomar el curso de acción o los juicios o las condenaciones o la sentencia bajo nuestros propios criterios o nuestras propias perspectivas o apasionamientos a veces que tenemos, ¿verdad? Y menos de la arrogancia y la pretensión de estar por encima de los demás, ¿verdad? Y que eso se ha dado ahora, se está dando ahora otra vez, ¿verdad? Aunque parece que nunca estaba como medio dormido, pero ahora vuelve a despertar otra vez esa situación de unos creerse mejores que otros, ¿verdad? A los blancos contra los negros, contra los latinos, todas esas cosas se está exacerbando otra vez, ¿verdad?
Como aquí, yo no dejo de decir tampoco, a veces es muy fácil hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, pero aquí a veces nosotros también lo somos con los dominicanos, y los primeros lo fuimos con los cubanos, hacíamos muchos chistes de los cubanos y nos burlábamos de los cubanos, y todavía el día de hoy se hace muchos chistes de los dominicanos, y en otras palabras, estamos siendo arrogantes, pretenciosos, nos creemos mejor que el otro ser humano, y eso no debe ser. No es el propósito de Dios. Debemos recuperar esa palabra que nos ayude, ¿verdad?, a amarnos los unos a los otros, respetar la dignidad de la vida de todo ser humano. Y Dios en Cristo nos ha mostrado que no se trata de que Él nos trata como un buen padre de familia, ¿verdad?, como un jefe de familia, que no intentemos, no querramos ni pensemos pagar mal con otro mal, ¿verdad?, pagar un mal con otro mal. El reverendo Brian D. Frog, y con esto estoy terminando ya, ¿verdad?, escribió para el Seminario Luterano de Minnesota, nos exhorta diciendo: concentrarnos pues en lo bueno, en hacer el bien, concentrarnos y retener el hacer el juicio pensando con lo que es trigo o con lo que es cizaña. Dejemos que el dueño del campo, o sea Dios, ¿verdad?, dejemos que sea Dios quien juzgue en el momento de la siega, y Él dará su sentencia. Mientras tanto, de nuestra parte, sigamos señalando a Jesús mismo, que mientras cuida del campo con amor y con gracia, que así también podamos nosotros seguir ese campo, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.